1. Introducción. Cuando en el otoño de 1813, Johann Gottlieb Fichte expuso su doctrina, como fruto maduro de una vida plenamente dedicada al servicio de la verdad, comenzó con las siguientes palabras. Esta doctrina presupone la existencia de un órgano sensorial interior totalmente nuevo, mediante el cual se nos presenta un nuevo mundo que no existe en absoluto para el hombre común. Y con una comparación mostró cuán inaccesible había de ser su doctrina para el que pretendiese juzgarla con las representaciones extraídas de los sentidos ordinarios. Imaginemos un mundo de ciegos de nacimiento que solo conocen las cosas y los procesos existentes gracias al sentido del tacto. Caminemos junto a ellos y hablemosle de colores y de otros hechos que solo existen gracias a la luz. Nos daremos cuenta entonces de que no estamos hablando de nada, y en el mejor de los casos nos lo dirán, porque de ese modo descubriremos pronto el error, y a menos que seamos capaces de abrirle los ojos, cesaremos de hablarles en vano. Así pues, el que habla de estas cosas a personas, como las que en esta ocasión menciona Fichte, se encuentra a menudo en una situación parecida a la del que es capaz de ver, pero se halla entre ciegos. No obstante, estas cosas son las que se refieren precisamente al verdadero ser del hombre y a su supremo objetivo, y por eso quien considere necesario dejar de hablar en vano tendrá que dudar de la humanidad. En ningún momento debe dudarse de que con respecto a estas cosas es posible abrir los ojos a todo aquel que contribuya con su buena voluntad. Es a partir de esa condición previa que hablaron y escribieron todos los que sentían en su interior que se había desarrollado en sí mismo el órgano sensorial interno, por el que pudieron reconocer la verdadera esencia del hombre oculta a los sentidos externos. Desde tiempos inmemoriales se ha hablado una y otra vez de esa sabiduría oculta. Quien haya captado algo de ella siente poseerla con la misma certidumbre como el que, teniendo los ojos bien desarrollados, siente poseer las representaciones de color. Y por eso a él no le hacen falta demostraciones de esa sabiduría oculta, y es a la vez consciente de que ella no necesita pruebas para el que, como a él, se le han abierto el sentido superior. Es como el viajero que puede hablar sobre América a los que no la han visto por sí mismos para que se la imaginen, porque si se les presentara la oportunidad para ello, verían todo lo que él ha visto. Pero el que contempla lo suprasensible no solo ha de hablar a los investigadores del mundo espiritual, ha de dirigir sus palabras a todos los hombres, porque ha de transmitir cosas que afectan a todos. Sabe incluso que sin el conocimiento de esas cosas nadie puede ser hombre en el verdadero sentido de la palabra. Y habla a todos los hombres porque sabe que existen distintos niveles de comprensión para lo que él ha de transmitir. Sabe que también pueden comprenderlo aquellos que están lejos del momento en que ellos mismos serán capaces de llevar a cabo su propia investigación espiritual, porque el sentimiento y la comprensión de la verdad subyacen en todo ser humano, y es a esa comprensión capaz de encenderse en toda alma humana saludable a quien se dirige en un principio. Es también consciente de que en esa comprensión existe una fuerza que ha de conducir paulatinamente a los grados superiores del conocimiento, y ese sentimiento mismo que al principio quizás no ve nada en absoluto de lo que se le habla, es el mago que abre el ojo espiritual. Es un sentimiento que se agita en la oscuridad. El alma no ve, pero gracias a ese sentimiento se ve sobrecogida por el poder de la verdad, gracias a lo cual la verdad se va acercando al alma y la va abriendo en el sentido superior. Para unos ese proceso puede durar menos, para otros puede durar más. Quien tenga paciencia y perseverancia alcanza el objetivo, porque si bien no todo el que sea físicamente ciego de nacimiento puede ser operado, sí puede abrirse el ojo espiritual a todos y cada uno. El cuándo se consiga en cada caso es solo cuestión de tiempo. La erudición y la formación científica no son requisitos necesarios para que se abra ese sentido superior. Se le puede abrir tanto al hombre ingenuo como al que se halle en la cima de la ciencia.
Lo que en nuestra época suele llamarse la única ciencia puede ser a menudo más un impedimento que una ayuda, porque esa ciencia solo considera real lo accesible a los sentidos ordinarios. Y por grandes que sean sus logros en cuanto al conocimiento de esa realidad sensorial, cuando declara como válido para todo saber humano únicamente lo que es necesario y benefactor para esa ciencia, crea al mismo tiempo un gran número de prejuicios que cierran el acceso a las realidades superiores. Contra lo que aquí se dice suele objetarse que ya quedaron establecidas para el hombre las fronteras infranqueables de su conocimiento, que no se pueden traspasar esos límites y por eso han de negarse todos los conocimientos que no tengan en cuenta esas fronteras. Suele tildarse de arrogante a quien pretenda afirmar cosas que para muchos son absolutamente incuestionables porque rebasan las fronteras de la capacidad cognitiva del alma humana. Pero en esa objeción no se tiene para nada en cuenta que al conocimiento superior ha de preceder un desarrollo de las energías cognitivas del hombre. Lo que antes de ese desarrollo se halla más allá de las fronteras del conocimiento, una vez que se haya despertado las facultades latentes en todo ser humano, se halla totalmente dentro del dominio del conocimiento. Mas no hay que olvidar otro aspecto. Es evidente que podría decirse, ¿para qué sirve hablar a los hombres de cosas para las que no se han despertado sus poderes de conocimiento y que por tanto les están vedadas? Pero el enfoque es erróneo. Se necesitan determinadas facultades para llegar a descubrir las cosas de las que aquí se habla, pero si una vez descubiertas se las transmite, podrán entenderlas toda persona que quiera aplicar la lógica imparcial y el sano sentimiento de la verdad. En este libro solo se transmiten cosas por las que todo aquel que deje actuar en sí mismo el sentimiento libre e incondicional de la verdad y el pensar universal, no empañado por prejuicios, sentirá que se va realizando una aproximación satisfactoria a los enigmas de la vida humana y a los fenómenos del mundo. Si uno se sitúa una vez en la posición de preguntar ¿existiría una explicación satisfactoria de la vida si las cosas que aquí se afirman fuera verdad? Descubrirá que la vida misma de cada ser humano proporciona la mejor confirmación. Para ser maestro en estos dominios superiores de la existencia, no basta, sin embargo, que se le haya abierto al hombre el sentido para ellos. También hace falta aplicarles ciencia, como hace falta ciencia para la profesión de maestro o el conocimiento de la realidad habitual. La mera visión superior no le convierte a uno en sabio, igual como los sentidos sanos no le hacen a uno erudito en la realidad sensorial. Y como en verdad toda realidad, tanto la inferior como la superior espiritual, no son más que dos partes de una y la misma esencia fundamental, el que sea ignorante en los conocimientos elementales, en la mayoría de los casos, lo será también en las cosas superiores. Este hecho crea en el que se siente llamado por vocación espiritual a hablar sobre las regiones espirituales de la existencia un sentimiento de responsabilidad casi ilimitado, haciéndolo humilde y reservado. Pero esa responsabilidad no debería impedirle a nadie ocuparse de las verdades superiores, ni tampoco debería impedírselo a quien su vida sana no le ha dotado para ocuparse de las ciencias ordinarias. Porque uno puede cumplir su tarea como hombre sin entender nada de botánica, zoología, matemáticas y otras ciencias, pero no se puede ser hombre en pleno sentido de la palabra sin haberse acercado de una forma u otra a la esencia y al destino del hombre desvelados por la ciencia de lo suprasensible. El hombre llama lo divino a lo más elevado que su mirada alcanza, y considera que su destino supremo se relaciona de algún modo con eso que es divino. Por ello, la sabiduría que trasciende lo sensorio y que le revela su esencia y su destino puede denominarse sabiduría divina o teosofía. Para la contemplación de los procesos espirituales que tienen lugar en la vida humana y en el cosmos, podemos utilizar el término de ciencia del espíritu.
Si, como sucede en este libro, de dichos procesos se realzan especialmente los resultados que se relacionan con el núcleo esencial espiritual del hombre, se puede utilizar para este dominio la expresión teosofía, porque durante siglos ha sido utilizada en esa dirección. Partiendo de esta convicción, se traza en este escrito un bosquejo de la concepción teosófica del mundo. El que lo ha escrito no quiere exponer nada que no sea para él un hecho, de forma parecida a como toda vivencia del mundo exterior es un hecho para los ojos y oídos y para el entendimiento común. Se trata, pues, de vivencias accesibles a todo aquel que se haya resuelto a recorrer el sendero del conocimiento descrito en un apartado especial de esta obra. Se sitúa uno adecuadamente frente a los hechos del mundo suprasensible cuando presupone que el pensar y la sensación saludables son capaces de comprender todo lo que puede fluir de los mundos superiores en forma de verdaderos conocimientos, y que cuando se parte de esa comprensión y se establece el suelo firme para ello, se ha dado un paso importante hacia la propia visión, aunque para llegar a esta hayan de agregarse otras cosas. Pero si se desecha ese camino y solamente se quiere penetrar en los mundos superiores de otra manera, acaba uno cerrando las puertas que dan acceso al verdadero conocimiento superior. La máxima que declara reconocer los mundos superiores solo cuando uno los ha visto es un obstáculo para llegar a la visión misma. La voluntad de comenzar comprendiendo con el pensar sano lo que más adelante puede ser contemplado con la visión favorece el advenimiento de esa visión y desencadena importantes energías del alma que conducen a esa contemplación del vidente.